Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Hoy vamos a comenzar entonces nuestra predicación y vamos a continuar con el capítulo 8. La semana pasada estaba Dixon hablando sobre este capítulo 8 de 1 de Corintios, donde ya hemos cambiado de tema rotundamente. La semana pasada algo que se repitió mucho fue el amor. ¿Sí? El amor que edifica y el conocimiento que envanece. ¿Sí? Recuerden hacer sus preguntitas ahí después para el podcast, es muy importante también para seguir creciendo. Y hoy vamos a continuar con ese y finalizar este tema del amor edifica y el conocimiento envanece. Y vamos a estar en 1 Corintios 8 del 7 al 13. Le voy a dar lectura. Dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes, de alguna manera, se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de los ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. ¿Tengo un momento de oración? Señor, nuevamente vamos delante de tu presencia para pedirte que nos vayas guiando a través de tu palabra. Sé tú hablando a través de mí, Señor. Úsame para poder explicar lo que tú has dejado acá en tu palabra, Señor. Te pido que cada hermano pueda estar receptivo, atento a tu palabra y que podamos llevarlo a la práctica para poder ser no solo oyentes, sino que también podamos ser hacedores de tu palabra, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir al punto 1. Hoy vamos a seguir como título Amor edificante y la arrogancia destructiva, que es lo que habla el capítulo. Y vamos a ir al punto 1, donde dice, versículo 7, sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Si recordamos la semana pasada, Dixon habló del conocimiento. Este conocimiento es un conocimiento general. No habla de un conocimiento específicamente bíblico, ¿ok? Es un conocimiento general. Y en este contexto está relacionado con los ídolos. ¿Se acuerdan? El versículo 4 dice, por tanto, en cuanto a comer a los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Pablo estaba haciendo recordar que ellos sabían esta verdad. O sea, sabían este era el conocimiento que tenían y por ende era lo que estaba hablando más adelante. No hay de qué preocuparse por el ídolo, porque el ídolo no es en sí, y como el ídolo no es nada, lo relacionado al sacrificado a los ídolos, por ende, queda sin efecto, ¿o no? Como el ídolo no es nada, personas que se preocupan por el ídolo, y lo que caiga del ídolo es como, si el ídolo no es nada, ¿de qué me sirve? Ya está, no le pongamos tanto. Ahora, estos ídolos, estos dioses, tenían un impacto significativo, obviamente, en la cultura y en la vida diaria de los corintios. Y ese era el gran problema que quizás dejamos en alto el contexto. Porque ellos rendían culto, ofrecían sacrificio para estar a favor de los ídolos y evitar, obviamente, como todo ídolo pagano, evitar la ira de Dios, de ese Dios, con ofrendas. Ahora, cada dios y cada diosa que había en la cultura de los corintios tenían templos y festividades dedicados a ellos en cierta fecha. Y sus mitos y leyendas, podríamos decir, sus dioses formaban parte integral de su religión y de su identidad cultural. O sea, en el contexto de los hermanos,
estos ídolos, más que ser como una religión, que podríamos verlo hoy en día como religión, ¿o no? ¿Quién es budista? ¿Quién es católico? ¿Quién es evangélico? Estaba inmerso en su cultura. Entonces estaba más arraigado en su cultura. ¿Ok? Ese es el problema que ellos tenían. En contraste con los judíos que tenían un solo Dios, del que procedía a todos, que ese Dios es el que nosotros también tenemos, el Dios todopoderoso, el creador, el dador de la vida, el sustentador del universo y todos los títulos que tenemos, porque conocemos a ese Dios. Acá habían distintos dioses que hacían distintas cosas particulares. Yo quiero comer, quiero que llueva, voy al Dios de la lluvia. Yo quiero que no llueva, voy al Dios de la no lluvia. Y así sucesivamente. No existe ese Dios, pero era para una forma de decirlo. Ahora, por eso ese es el conocimiento. Pero dice el 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. No todos tenían este conocimiento sobre los ídolos. Algunos hermanos de Corintio eran nuevos y por ende no sabían estos asuntos, y nos pasa a nosotros que cuando muchas veces lo podemos decir como lo podríamos hacer nosotros, que cuando llegamos al Evangelio conocemos el Evangelio, la verdad, pero no sabemos todo lo que implica el cristianismo. O sea, nosotros cuando somos creyentes creemos en Jesucristo, que murió por nuestros pecados, ¿no? Que Él es Dios, murió en nuestros pecados, en nuestro lugar. Eso provoca un arrepentimiento. Nosotros decimos, sí, nosotros éramos el que tenía que estar ahí, Él murió por mí, y por ende nosotros decimos, a través de ese sacrificio, nosotros por fe somos salvos y podemos acercarnos a Dios. Esa es la verdad. Ahora, después decimos, ¿y tomar o no tomar? Y así sucesivamente, ir a la fiesta. Esas son secundarios, ¿verdad? Porque dentro del Evangelio que acabo de decirle, si usted cree eso, usted es hijo de Dios. Ahora, si usted no sabe si puede tomar o no puede tomar, no implica que sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios, porque es un conocimiento que es secundario, ¿verdad? Porque uno no cree en Cristo y absolutamente aprende todo de la cristiandad, porque es imposible. Y eso es mucho lo que le pasaba a los hermanos de Corintio. ¿Por qué? Porque ellos entendían entonces a Cristo, entendían la salvación, pero el pack de conocimiento no lo habían adquirido, y había muchas cosas, como las que vamos a ver, que no tenían respuestas, y sobre todo las acciones de los hermanos de Corintio le hacía ruido. Y ese es el contexto. No tenían el conocimiento, y además ver a los hermanos ahí le hacía ruido. ¿Por qué? Porque ellos eran salvos, pero el conocimiento de los ídolos, de los sacrificados, si podían comer o no, le contrastaba con su vida. Y muchas veces cuando nosotros, o las personas que, no digo yo porque yo nací y criado en la iglesia, entonces más o menos la cultura eclesiástica me la sé de memoria, algunas cositas, algunas no, pero las personas que vienen nuevas a la iglesia y con su cultura nueva, de repente les chocan algunas cosas de la iglesia. Y que dicen, mira, ¿y esto? ¿Y por qué eso? Y esto, y obviamente nosotros, yo y algunos de la gran mayoría, por lo que veo, que hemos crecido en la iglesia, no nos damos cuenta. Pero las personas que vienen nuevas se dan cuenta. Y dicen, ¿y por qué esto? Y eso era lo mismo que le estaba pasando a los hermanos. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento. Y las personas nuevas que vienen al Evangelio no tienen el conocimiento. Y por eso hay un choque de ruido. O sea, hace ruido, hace choque. Y recordemos nuevamente que los sacrificios a los ídolos eran muy común en Corintios. Muy común. No era una religión, sí era una religión, pero más que una religión era su vida misma. Estaba inmerso en su cultura. Entonces llevaban la carne a los sacerdotes, la repartían, se iba una para la persona que trajo, una para el sacerdote, y de repente era mucha, ¿y qué hacemos con tanta? Vendámosla. Si sobra, vendámosla. Y quizás le vendían más baratito. Entonces había un hermano ahí que un sacerdote bajaba con la carnecita y la ponía en el mercado, decía carne de Afrodita. Acá está carne de Afrodita, baratita. Y los hermanos venían, baratita la carne, la compro. Ahora, esa acción le hacía ruido a los hermanos de Corintio, porque decían, pero eso es sacrificado de ídolo. Entonces, los hermanos de Corintio decían, sí, pero hermano, el ídolo no es nada. Pero le chocaba. Y decía, pero hermano, coma nomás, pues si no es y ahí le hacía el ruido.
Y dice, comen alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. O sea, no tenían el conocimiento, pero el hermano decía, hermano, dele nomás. Y, ay, me duele. Me hace ruido. Ahora, dice, habla de conciencia, siendo débil, y se mancha. Vamos a explicar ese concepto de conciencia, para que después no me lo pregunten. Cuando hablamos de esto de conciencia, o el concepto de conciencia, primero es la percepción del pecado. Algunos creyentes de la iglesia de Corintio consideraban que comer carne sacrificada a los ídolos era pecaminoso porque estaba asociado a prácticas idolátricas, ¿o no? Esa es la percepción. Segundo, para estos creyentes, participar en comer con carne equivalía a participar de la idolatría misma. O sea, no lo veían como un pedazo de carne, sino que veían toda la línea y decían, no, podría participar yo de eso. Y lo cual claramente la idolatría era condenado en la Biblia. La idolatría es condenada en la Biblia. Hacer sacrificio a otros dioses. Si usted está haciendo sacrificio a otros dioses, no lo haga. O sea, esa es la percepción del pecado, ¿verdad? Eso le pasó a los hermanos. Ahora, la conciencia. La conciencia de una persona es el sentido interno del bien y del mal. Percepción moral, conciencia moral, podríamos decirle. Y cuando un creyente cree que algo es pecaminoso, en este caso, comer sacrificado a los ídolos, pero decide hacerlo de todos modos, está actuando en contra de su conciencia, de su percepción moral. Ahora, participar en algo que uno considera pecaminoso puede causar un sentimiento de culpa y contaminación moral. Su conciencia se mancha. Ahora, tercero, conciencia manchada. Eso es actuar en contra de la conciencia, puede debilitarla. ¿Por qué? Porque esto significa que la conciencia se vuelve menos sensible y menos capaz de discernir correctamente entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque estás esperando que otra persona te diga lo que es bueno y malo. Pero tú tienes una conciencia y dices, me hace ruido. Ahora, una conciencia debilitada no puede juzgar convenientemente conforme a la voluntad de Dios. Porque ha sido insensibilizada, decía acá un autor, y comprometida por la acción repetida de ignorar los principios bíblicos. Va a estar siempre basada en opiniones externas. Y yo creo que eso nos pasa a veces mucho y no nos damos cuenta. Muchas veces venimos a la iglesia y esperamos que la persona que está acá adelante nos diga lo que hay que hacer, nos diga lo que no hay que hacer. Cuando ese trabajo debe ser de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros eso se llama discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Y eso no lo ejercitamos casi nunca. ¿Por qué? Porque esperamos que la persona que está acá adelante, la persona de turno acá adelante, nos diga qué hacer y qué no hacer. Personas a veces que se paran acá adelante, no en esta iglesia, pero en otra iglesia, son más audaces y dicen exactamente lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y algunas personas son felices con eso. Porque, mira, gracias a Dios tengo la respuesta. No tengo que hacer esto, sí tengo que hacer esto. Pero esa es la percepción que nosotros debemos ejercitar. Ahora imaginemos un poquitito y pongámonos en los zapatos de los hermanos de Corintio, porque la situación les pesaba. Debían hacerlo, debían comer, porque Cristo lo hacía libre. Un ídolo no es nada, pero ellos comiendo todo el tiempo de eso, sabiendo, disfrutando que era de un Dios. Gracias Dios tanto por darme esta carne. Me la voy a comer con gratitud a ti, Dios pagano. Y después dice, no, si no es un Dios pagano, come nomás. Y, pero llevo 40 años comiendo así, y dándole gratitud a ese Dios. O sea, no me cambia de un día para otro. Recordemos que decían, todo me es lícito. ¿Se acuerdan eso? Lo estudiamos acá en los Corintios. Decían, todo me es lícito. Dale nomás. Todo es lícito. Pero no todo conviene, le decía Pablo. No, ese todo me es lícito no es lícito. Ahora, aclaración de Pablo dice, pero el versículo 8, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos, si no comemos, ni somos más si comemos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? De que algunas personas decían, esto sacrificado de ídolos, pero como yo soy libre en Cristo voy a comer, porque si como, voy a ser más espiritual, porque estoy viviendo la libertad en Cristo. Entonces voy a comer.
y me hace ruido, pero no, es que comiendo yo sé que soy más espiritual porque estoy viviendo la libertad. Eso era pasar. Y algunos hermanos, con conciencia, siendo débil, se manchaban, decían, no. O sea, yo sé que puedo comer, pero me duele profundamente. En Romanos 14 también habla un poquitito de esto, de sacrificar a los ídolos, incluso de comer carne, y habían judíos que nunca habían comido chanchito. Y un hermano decía, vamos a comer un asadito, llegaban, se sentaban, un chanchito. 60 años sin comer chancho porque era inmundo. Y dice, pero hermano, si usted es libre en Cristo, coma nomás. Ay, me la ponen difícil. Son situaciones que no nos pasan hoy en día, ¿no? Que no nos podemos como actualizar, porque son situaciones muy específicas. Pero pónganse en el lugar del hermano que le dolía. Se manchaba su conciencia. Tenían la libertad de hacerlo, y los hermanos decían, pero dele por así, va a ser más espiritual, pues va a disfrutar de esta libertad. Y el hermano, no puedo, me duele. Ahora, versículo 9, dice, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo. ¿Para quién? Para el débil. Esta es la parte polémica del texto. ¿Cuántas veces hemos escuchado, piedra de tropiezo? No se abre. Ahora vamos a ir explicando bien esto porque debemos dejar en claro varias cositas para no errar. Primero, hay hermanos que no tienen el conocimiento, lo vimos recién, por eso le hace ruido algunas acciones de los hermanos. ¿Ok? Puedo hacer algo, me voy a dar una patudez. ¿Quién ha venido más de 10 años a la iglesia? ¿Conoce? ¿Sí? Levante su manito, por favor, para hacer un catastro nomás. ¿Más de 10 años en la iglesia? Ya, bájenla nomás. Es la gran mayoría. Probablemente hay cosas que no nos hacen ruido a nosotros, porque estamos acostumbrados a una rutina cristiana. Pero ¿quién ha venido hace poquitito a la iglesia menos de 3 años? Igual hay buen número, ¿eh? Muchas gracias, bajen su mano. ¿Tú? Probablemente, si ustedes hablan con estos hermanos, apuntémoslo, no. Hay ruido, hay cosas que hacemos nosotros, como cristiano evangélico, pongámosle incluso todo el título, que les hacen ruido. Porque dicen, pero ustedes no eran evangélicos, ustedes no son cristianos, y se podía hacer esto. ¿Se entiende, no? Ese es el contexto de los hermanos de Corintios. Ahora, recordemos que habían personas que no tenían el conocimiento, como en este caso, personas que son nuevas, que llegaron al conocimiento de Cristo, creo en Jesús, es mi Salvador, pero el resto no lo sé. Tengo que preguntarlo. En este caso de los corintios, sacrificaban los ídolos. Tenían dudas. Segundo, si el hermano por conciencia no lo quiere hacer, decían, no lo obligues. Porque comer no es nada y no comer tampoco es nada. No tiene una influencia espiritual si tú comes sabiendo que es libertad o no es libertad. Y tercero, tu libertad, tus acciones, que en este caso comer sacrificado a los ídolos, y lo de acá, no sé, podría ser cualquier cosa, póngale usted cualquier cosita, puede hacer tropezar a algunos hermanos. Piedra de tropiezo, entonces. Hay una verdad, una realidad bíblica muy clara que es de hacer caer a los débiles. Jesús habló muy fuerte, en términos muy fuertes sobre hacer caer a los débiles. En Mateo 18, 6, no lo busquen, si quieren anótenlo ahí y después lo buscan, pero dice, pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le haría que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno, de esas grandes, de las que mueve un asno, dice, y se ahogue en el profundo mar. O sea, usted está haciendo... Gracias. ¿Usted está haciendo caer a un hermano pequeñito, nuevo en la fe? Bueno, ¿sabe lo que tiene que hacer? Póngase una piedra de molino y se cae al mar. Ay, que es rico morir ahogado, dicen por ahí. Incluso las personas que se han ahogado y después dicen que es una sensación malísima. Imagínense, todo eso es lo que dice el Señor cuando dice, si tú me tocas a un pequeñito, me tocas a alguien que es nuevo, que está recién llegando, eso es lo que te va a pasar. O sea, o eso es lo que deseo que te pase. Fuerte, ¿no? Es una realidad bíblica. Ahora, Dios siempre ha tenido cuidado especial con los creyentes bíblicos, con los creyentes nuevos. Eso es bíblico. Ahora, ¿pero quién es el hermano débil? Y eso vamos a definirlo. Porque ahí también podemos poner en polémica. Ahora,
¿quién es el hermano débil? Primero vamos a definir 3 cosas importantes, porque para dejar claro bien el concepto. Cuando hablamos de hermano, según el pasaje, estamos hablando de un hermano de la iglesia de Corinto, ¿sí? Ahora, ¿qué significa eso? Que hay dos términos muy esenciales que muchas veces, o no muchas veces lo estudiamos probablemente, que existe la iglesia local y la iglesia universal. Si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador, el Señor murió por tus pecados y tú por fe te arrepientes y crees en Él, tú eres un hijo de Dios, tú eres parte de la iglesia universal de Cristo. ¿Qué significa eso? Que tú crees en eso. Bueno, eres parte de la iglesia como la persona que está en la India, en este minuto está en culto, y tú eres de la misma iglesia universal, porque no somos de la misma iglesia local. Esto es la iglesia local. Distintas realidades. Hoy en día en una ciudad existen muchas iglesias locales, pero en ese entonces la iglesia de Corinto era la iglesia de Corinto, la iglesia local de Corinto. No había más iglesias, era la iglesia, se reunían los hermanos de Corinto, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Éfeso, todas las iglesias de Galacia, pero eran iglesias locales, ¿verdad? Entonces esta es una iglesia local y el hermano es de la iglesia local. ¿Por qué hago esta distinción? Porque podríamos pensar que el hermano débil es del hermano débil de la iglesia, de cualquier iglesia. Pero nuevamente el contexto sobre sacrificado a los ídolos es muy específico. Es muy específico, daña a personas muy específicas de un contexto muy específico de iglesia local. Por eso tenemos que entender que el hermano era de la iglesia local. Si vamos a ponernos a aplicarlo, va a ser el hermano de la iglesia de Punta Mira, de Corintio, pero de acá de Punta Mira. ¿Ok? Ese es el hermano. Ahora, hermano débil. ¿Qué no es? ¿Qué no es el hermano débil? El hermano mañoso que siempre viene a la iglesia. Eso no es un hermano débil. Gracias a Dios, acá ¿hay algún hermano mañoso? No tenemos hermano. Ahí está el hermano mañoso. Apúntenlo. Pero de por sí hay iglesias que tienen el hermano mañoso que le molestan cosas de la iglesia. Ya, eso no es el hermano débil. Si tú eres mañoso y te molestan algunas cosas, no eres hermano débil. Eres mañoso. Eres carnal, como decía Corintios antes. El hermano débil es el hermano que por falta de conocimiento, porque recién ha llegado al evangelio, desconoce cosas, entonces le chocan las cosas. Ese es el hermano débil. El hermano nuevo que ha llegado. Si tú dices, sí, pero es que 10 años y me siguen chocando cosas, bueno, ahí tenemos problemas. Porque pudiendo comer carne, estás tomando todavía leche, dice, ¿no? Pudiendo algunos de ustedes ser maestros, aún tenemos que enseñarles las cosas fundamentales. Ese es tu problema, pero no es que seas el hermano débil. ¿Ok? Entonces es importante definir eso porque podríamos hacer que todos los hermanos tengan conciencia distinta, porque puede haber un hermano de un poquito más lejos, un hermano de la India que le moleste que cómo están ubicadas las sillas, que le recuerda algo. No, es que así adoran al Dios de allá de tanto. O bueno, las mujeres, no sé, el hombre no viene con corbata, me molesta. ¿Me entienden? Pero si lo entendemos con el contexto de la iglesia local, que es algo muy importante, es distinto. Ahora, ¿qué sería hacer tropezar a un hermano débil? ¿Se entendió ese concepto? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué sería hacer tropezar al hermano débil? Hay dos posturas, que creo que una ya no funciona mucho en nuestra iglesia, cultura de iglesia, y otra sí. Primero, lo vemos de forma permisiva, hacer pecar al hermano débil de forma permisiva, que el hermano no quería comer por conciencia y los demás hermanos lo empujan. Oye, pero si no pasa nada, lo empujan. Romanos 14, como les dije, también hace referencia a esto. Anótenlo ahí, Romanos 14:13, dice, por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decían esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo,
para Él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Nuevamente, lo estaban empujando, hermano, pero el hermano se entristece, les choca, le duele. Y tú, pero dale nomás, decían, pero hermano, vive la libertad. Entonces, ¿no creen en la libertad de Cristo, hermano? Dele. Ay. Y el hermano comiendo ahí tristemente. Señor, quiero disfrutar de tu libertad, pero por dentro destruyó su corazón de tristeza. ¿Por qué? Porque su conciencia era débil. Porque recién estaba llegando. ¿Ven? Ejemplo. Por ejemplo, si un hermano... Polémico ejemplo. No sé, un hermano está en su casa, invita a otro hermano y le dice, hermano, aquí tengo una cerveza para usted. ¿Quiere tomar cerveza? No tomo. Pero si no es pecado, hermano, tome nomás. No, pero hermano, no quiero, gracias. No, pero es que yo antes tomaba. Hermano, disfrute. Y empujando. Pero hermano, pero si usted es creyente, ¿usted es creyente o no es creyente? Y le va a hacer algo, va a querer empujando. Ya. Eso no es amor. Lo está empujando con la tristeza. Ahí es cuando decimos que el conocimiento lo está envaneciendo y está destruyendo al hermano y poniéndole tropiezo al hermano. No tropiezo de perder la salvación ni nada, sino que le está haciendo caer. Ahora, ¿qué sería hacer tropezar a un hermano débil? La segunda forma de verlo, que es más común en nuestra época, es cuando decimos, alguien viene al culto, entra por esa puerta pequeñita de ahí, y tú le dices, ¿y por qué viene con ese aro? ¿Y los cristianos usan aro? Los hombres usan aro. ¿Y ese tatuaje? ¿Estáis manchando el cuerpo de Cristo? ¿Usted no sabe que es el templo del Espíritu Santo? ¿Y usted no viene con falda? ¿Y usted viene así a la iglesia? ¿Y esa ropita? ¿Y la corbata? Pastor, ¿y la corbata? Muchas veces nosotros hemos caído en eso. Cuando alguien nuevo acá y no nos gusta cómo viene, el comentario. Hermano, si tú haces ese comentario a una persona que viene a la iglesia, tú estás haciendo tropezar al hermano. Estás poniendo tristeza en su corazón. No estás haciendo de edificación, lo estás destruyendo. ¿Y se acuerdan lo que dijo Jesús sobre las personas que ponen tropiezo? Recuérdalo. Imprime ese versículo y ponlo en la puerta de tu casa. Porque así ve Jesús a los pequeños. No yo. No esta iglesia. Así lo ve el Señor. Eso es hacer caer, eso es poner peso a la conciencia débil del hermano. Esos son caprichos personales, no mandatos de Dios. Son posturas. Acá usamos la postura de no sé si una postura, pero no usamos corbata. Curtis predica con corbata. Saluda a Curtis. Pero son posturas. Acá no usamos una verdad bíblica para usar o no usar corbata, usar o no usar camisa. ¿Me entiende? Ahora, incluso muchas veces queremos esa posición en la forma negativa de hacer tropezar al hermano, poniéndole obstáculos, poniendo reglas, es cuando tú quieres ocupar el rol del Espíritu Santo en la vida del hermano. Tú quieres ser la persona que le convenza del pecado que está haciendo. Hermana, tú estás haciendo esto es pecado, porque esto, dice la Biblia, que esto. Y es verdad, pues sí, pero ¿saben quién es el que convence el pecado? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿En serio que eres tú? ¿Crees que tú puedes hacer convencer el pecado al hermano? Estás ocupando el lugar que no te corresponde. No digo que no llamemos pecado lo que es pecado, sino que el amor edifica y el conocimiento envanece. Ahora, hermano, esa no es tu función. Tampoco es la función del pastor de la iglesia acá andar mostrando y diciendo qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer, porque hay discernimiento espiritual. ¿Usted confía realmente que existe el Espíritu Santo? ¿Que le guía toda verdad? ¿Que le puede mostrar cómo encaminarse a través de la lectura de su palabra? ¿Usted cree en eso verdaderamente? Si lo cree,
ocupe esa herramienta. Y hermano, y usted ocupe esa herramienta. Esa herramienta no se la puede dar el pastor, no se la puede dar la iglesia. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Vamos al versículo 10. Dice, porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Ahora, ejemplo, imagínate una persona que viene recién a la iglesia y todos los fines de semana, para él, antes de llegar a la iglesia, al conocimiento del Señor, para él los fines de semana eran hacer asado, tomar vino, embriagarse, el próximo fin de semana comer asado, tomar vino, embriagarse. Sucesivamente. Esa era su forma de vivir. Imagínense ahora usted, se convierte al evangelio, usted de mucho amor ahí, lo invita a su casa un día viernes a un asado y le pone una botellita de vino ahí. Y le dice, hermano, disfrutemos. ¿Usted le gusta el vino? El hermano le dice, sí, me gusta el vino. Y le pone ahí el asado y el vino. O para usted no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero no, el hermano está acordándose de una secuencia de su vida que está repitiendo cosas que en su contexto, por ser nuevo, no puede sacarle lo negativo a eso, sino que dice, esto me trae recuerdos. Y malos recuerdos, de los que me quiero alejar. Estas cosas yo las quiero dejar atrás. Y usted le está ahí, hermano, pero no tiene hambre. Se entiende, ¿no? Que tiene algo de malo, porque usted el conocimiento sabe que no, pero el hermano que es débil, que es nuevo, sí le choca. ¿Tiene algo de malo que lo haga? No, pero sí le choca. En su mente va a ser un choque por su conciencia que es débil en la fe, y pucha, el hermano recordaba otro contexto, y ahí donde el hermano fuerte en la fe está siendo de tropiezo para el hermano. Ahora, usted claramente no cometió ningún pecado, pero está siendo de tropiezo. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Quizás preguntándole, o invitándolo de a poco, o no en la primera, ¿me entiendes? Vamos a tomar un cafecito. O no sé. Ejemplo, y este creo que es un poquito más certero. Imaginemos entonces que había un sacerdote de Corintios, de los que estaba ahí trabajando, oficiando la carnecita, cortaba la carnecita para usted, para mí, para el regalón, y constantemente eso lo hacía todos los días, llega al conocimiento de Cristo, se convierte, llega a la iglesia, todo bien, y de repente caminando por ahí, ve a un hermano, al pastor de la iglesia, sentado, dice ahí, en la mesa del templo de los ídolos, comiendo carne. Y él, cuando él trabajaba ahí, se nota el contraste, ¿no? Ahí el choque. Obviamente estos contextos no pasan en nuestra vida, pero por eso tenemos que entender cómo lo vivían ellos y cómo le afectaba a ellos. Ahora, comiendo tranquilamente él y decía, pero yo trabajaba ahí para los dioses. ¿Y él está comiendo para los dioses? Dice, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer de los sacrificados a los ídolos? La persona que está sentada allá no está comiendo a los ídolos, está comiendo. Pero él dice, si yo voy a comer para los ídolos. Pero no, porque el Señor me hizo, pero yo comía para los ídolos. Pero yo sé que esto es de los ídolos. Pero, ¿se entiende, no? Y la actitud del hermano fue de tropiezo. Ahora, claro que sí va a ser de tropiezo. Porque, nuevamente, el conocimiento envanece y el amor edifica. Y hablo, y sobre todo esto, por eso dejé en claro quiénes son el hermano y el hermano débil, porque acá, o si no, imagínense cómo andaríamos en la vida pensando que alguien puede pensar algo malo de nosotros. Por eso hay que siempre enfocarlo en la iglesia local. Porque si nosotros sabemos que hay un hermano que le cuesta algo, por amor a mi hermano no lo voy a hacer. Porque yo conozco a mi hermano y quiero tener una relación con mi hermano. De hecho, de eso se trata el contexto, y el capítulo 8 habla sobre tener comunión con los hermanos. De no que esa comunión sea de tropiezo, sino que esa comunión sea de edificante. Y entre la iglesia local. Porque si usted va a andar por ahí, nuevamente, si usted va a andar por ahí pensando de que alguien, es que ese hermano puede pensar mal de mí,
va a vivir toda su vida pensando que alguien va a hacer algo que el hermano le va a chocar. Distinto es cuando un hermano de acá, de su iglesia, mire a su lado, al hermano que está a su lado, y diga, y nota que le está afectando. Porque es mi hermano, el que tenemos comunión. No el que nos vemos los domingos nomás en la liturgia, sino el que compartimos constantemente. Y yo sé que le hace daño. Ahora, acá, en el texto, no es de que no saber que el hermano le afectaba. Al contrario, el hermano sabía que le afectaba, pero aún así con su libertad quería ir al choque. No, pues, hermano. No. ¿Por qué? Porque él es tu hermano y las luchas que está viviendo tu hermano también son tus luchas. Y tú tienes que acompañarle en esa lucha. No existe un cristianismo individualista. Un cristiano sin una iglesia es raro, porque Cristo dejó a la iglesia, a la comunidad de creyentes, para la edificación del hermano. No fue idea mía. Esto que estemos reunidos acá no es idea mía, es idea de Dios. Esta comunidad de creyentes. Porque, dice, versículo 11, por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Tú sabes que no tiene nada de malo, pero el hermano está sufriendo nuevamente. Está sufriendo y se perderá, no la salvación, porque la salvación no se pierde, sino que su conciencia moral se está perdiendo, porque no puede con la teoría convalidarla con la práctica. Eso es lo que está hablando, sino que va a tener una confusión. El hermano sabe esto, pero ve esto y no puede juntar las dos cosas. Le choca. Yo sé que puedo comer, pero como y me siento mal. Yo sé que puedo comer, pero sigo comiendo y me siento mal. Pero yo sé que puedo comer, pero me sigo sintiendo mal. Y sumémosle a eso que el hermano dice, pero come. Entonces lo está obligando a sentirse mal. Y dice acá el texto que se perderá el hermano débil. No estamos hablando del hermano mañoso, recuerden, sino que estamos hablando del hermano nuevo en la fe. Ahora, usted podría decir, bueno, igual es problema de él. No, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque la justificación que dice Pablo es porque Cristo también murió por ese hermano. Entonces dice, el hermano por quien Cristo murió, el hermano débil y el hermano fuerte, ambos son valiosos para el Señor, son parte de la iglesia de Dios. Entonces no puede decir, bueno, pero es que es problema de él. Pues tiene que, no es problema de él. También es tu problema. Porque Cristo también murió por él. Tú le estás haciendo tropiezo, es tu problema. Incluso dice, y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Decía un autor, el responsable del daño cometido es aquel que usa mal su libertad cristiana, y una conciencia herida puede llegar a cauterizarse y hacerse insensible al pecado, llevando al creyente a la ruina espiritual. Herir la conciencia del hermano te hace pecar contra Cristo. Herir la conciencia del hermano, ser de tropiezo para el hermano, es pecar contra Cristo. La palabra herir, esa hace referencia a pegar un puñetazo. ¡Pah! Entonces tú le pegaste un puñetazo en la conciencia. ¡Ah! Por empujar o por prohibir. Ahora el contexto en la carta, esto pasa con la libertad amplia que se quiere tener y vivir. Porque los hermanos estaban disfrutando de esta libertad y abusando de esa libertad. Y el hermano que era débil lo dañaban. Pero en nuestra actualidad pasa al revés. Nosotros hemos dejado de esto de la libertad y al contrario, pues hemos puesto restricciones. Y ponemos reglas y muchas veces estas restricciones que ni la misma Biblia pone, las ponemos nosotros y somos de tropiezo para los hermanos, estamos hiriendo a los hermanos y estamos pecando contra los hermanos y contra Cristo. Grave. Grave. Y por eso dice el versículo 13, por tanto, entendiendo esto, entendiendo todo este contexto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Esta palabra jamás, obviamente, es una exageración.
una hipérbole, que habla muy claro de exagerar. Pero el sentido es que si este hermano le está doliendo, basta. No, me abstengo. ¿Por qué? Porque yo amo al hermano, tengo el conocimiento, pero yo amo más al hermano y por sobre todo también no quiero pecar contra Cristo. Entonces no le quiero hacer tropezar, no quiero que él caiga, porque le amo. Y si la carne que yo disfruto tanto le afecta, no voy a comer carne. ¿En qué me afecta a mí? Hermano, ¿y en qué te afecta a ti que un hermano llegue con aros acá? Una persona nueva, que llegue con tatuaje acá en la cara, que no llegue con corbata, o que una mujer no llegue con falda. ¿En qué te afecta a ti? Poco y nada, pero al hermano, si tú le dices y lo haces tropezar, le estás destruyendo, lo haces tropezar. Se va a perder su conciencia, se mancha su conciencia. Y Cristo dice que tú pecas contra Él y pecas contra Cristo al hacer eso. Entonces, ¿dejamos pasar los pecados? No estoy diciendo que dejemos pasar los pecados. Lo que es pecado y el Señor siempre ha dicho que es pecado. Acá estamos hablando, y seamos sinceros, de cosas que son superficiales, de cosas que son posturas. Sobre los hermanos acá eran cosas, si se estudiaba, eran superficiales. Entendiendo, había que hacerlo nomás, pero igual estaba dañando al hermano. Hermano, creo que la palabra es súper clara. El contexto, por supuesto, que es otro. Nosotros no tenemos aquí carne de los ídolos. Pero es claro entender los principios. Y ese principio queda muy claro. Y yo creo que lo primero que hay que preguntarse, no cuántas veces me han dañado a mí, porque es fácil reconocerlo, te la anoto al tiro en un papel, sino que cuántas veces hemos pecado por culpa de nuestro conocimiento. Por culpa de nuestro conocimiento arrogante, cuántas veces hemos hecho caer a hermanos débiles. Cuántas veces hemos dejado de lado el amor que edifica y estamos usando nuestro conocimiento para atacar a un hermano débil. ¿Cuántos hermanos débiles se perdieron por tu culpa? ¿Cuántos hermanos débiles fuiste de tropiezo, manchaste su conciencia y pecaste contra Cristo? ¿Cuántas veces, imagínate cuántas personas no hay acá, no están en esta iglesia, por comentarios que tú hiciste, que yo hice? ¿Cuántas personas dañamos por no usar el amor de Cristo, sino que usamos el conocimiento? Y lo hicimos caer. Y no están acá. No están acá. Tú estás acá, tienes el privilegio de estar acá en esta comunidad de creyentes, Iglesia Punta Mira. Pero quizás cuántas veces tú, con tus comentarios, con tu conocimiento, que gracias a Dios por tener este conocimiento, pero destruyó a un hermano. ¿Cuánta traición hemos puesto muchas veces por encima de la palabra? ¿Y qué ha dañado a los hermanos? Y no nos damos cuenta que no es solo dañar, sino que pecar contra Cristo. Pecamos contra esos hermanos. Y muchas veces nos justificamos, bueno, es que no vino más, seguro no era cristiano. ¿Seguro? Quizás no vino más porque nosotros fuimos los culpables. Deseo de todo corazón, hermanos, que esta iglesia en la que me toca estar y disfrutar con ustedes, hermanos, seamos hijos e hijas de Dios que están reunidas y seamos reflejos del amor de Cristo. Juan 13, 34. Jesús hablando. Jesús sabía que era su última noche. Jesús sabía que era la última frase que se podía recordar todos los discípulos reunidos. Y en Juan 13, 34 dice, bueno, si van a recordar algo, recuerden esto. Les voy a dar un nuevo mandamiento. 1. Que se amen unos a otros. Y que como yo los he amado, así también amen ustedes a los unos a los otros. Y ojo, que en esto van a conocer que todos son mis discípulos. Si tienen conocimiento, no. Si tienen amor los unos por los otros. Hermano, deseo de todo corazón que nuestra iglesia esté fundamentada
Por supuesto en el conocimiento, pero que estemos edificados en amor. Hermanos, edifiquemos en amor. Que nos amemos sinceramente. Mira al hermano de al lado, mire para atrás. Que nos amemos unos a otros. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra, Padre. Perdónanos muchas veces porque hemos pecado contra ti, Señor. Muchas veces no hemos pensado en nuestros hermanos. Pensamos en que este conocimiento que tú nos has dado, que tenemos el privilegio de saber, lo hemos ocupado para destruir. Hemos sido envanecidos con el conocimiento. Cuando tú nos pides que amemos, Señor, muchas veces hemos ocupado el rol del Espíritu Santo para apuntar. Señor, hemos ocupado tu rol para juzgar, para mostrar, enrostrar, Señor. Y cuando tú nos has pedido que seamos personas que se aman, Señor, discípulos tuyos, que reflejen tu amor. Ayúdanos, Padre, a que esta iglesia sea una comunidad de creyentes que se amen realmente, Señor. No solo de palabras, no que tengamos una linda estructura, sino que seamos personas que de verdad se quieran, se cuiden, Señor, y no solamente vivan un domingo de 11 a 12. Señor, que seamos un reflejo del amor tuyo todos los días, Padre. Con el cuidado en distintas formas, mostrando el amor práctico de distintas formas, Padre. Ayúdanos, Señor, y perdónanos porque hemos fallado, Padre. Pero queremos hacerlo bien con el conocimiento tuyo para edificar en amor. Muchas gracias por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.